desarrollando ahora el efecto confusor, ¿no? Entonces, antes del intermedio, hemos conversado sesgo de selección, sesgo de medición, y ahora el efecto confusor y modificación de efecto. ¿Qué capítulo es del libro? Porque hay un capítulo enterito para efecto confusor. ¿Qué capítulo es? ¿No lo han leído? 15. Capítulo 15. ¿Ya? Efecto confusor y modificador de efecto, modificación de efecto. Ya. El confusor es una variable que es la causa de la enfermedad. ¿Ya? El confusor es la causa de la enfermedad. Nosotros estamos planteando una investigación y nuestra hipótesis es que la exposición E está relacionada con la enfermedad D. Pero sucede que esta causa de la enfermedad, a su vez está relacionada con esta exposición que estamos nosotros proponiendo. ¿Ok? Entonces, lógica. Si A está relacionado con B y A está relacionado con C, B está relacionado con C. Sí. A ver, A está relacionado con B. A está relacionado con B. Y A está relacionado con C. A está relacionado con B y A está relacionado con C. Por lo tanto, B está relacionado con C. Sí está relacionado. ¿Ok? Ya. Pero ¿qué pasa si A es la causa? Podría ser que yo pienso que B y C están relacionados causalmente, pero en realidad la causa es A. Y si yo no tomo en cuenta A, puedo confundirme y concluir B y C están relacionados causalmente, cuando el responsable de esa relación es A. ¿Ok? Ya. Eso, vamos a cambiar ahora las letras, ¿ya? A lo que hemos ido viendo en el curso. E, nuestra exposición, que es la variable independiente. D, nuestro desenlace, que es la variable dependiente, ¿no? Que es la patología, la enfermedad, el problema de salud que estamos investigando. Entonces, lo que figura acá en la diapositiva, en la presentación, es mi hipótesis. ¿Ya? Mi hipótesis es que esta exposición me causa este desenlace. Pero en realidad, hay una variable, un factor que es la causa de la enfermedad. Y paralelamente, esta causa de la enfermedad está relacionada con la exposición. Entonces, como C está relacionada con el efecto, C está relacionada con la exposición, artificialmente esta relación aparece, pero no es real. ¿Ok? Esta no es real. En sus libros, a ver, ¿dónde está el capítulo de confusor? A ver, capítulo 15. Préstame tu librito. Gracias. Ay, gracias. Ya está. 15.1 y 15.2. Figura 15.1 y figura 15.2. Justamente es el ejemplo del trabajo de McMahon, de consumo de café y cáncer de páncreas. ¿No? O sea, si lo llevamos a este esquema, lo que tienen ahí en sus libros, figura 15.1, figura 15.2, este es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor causal de cáncer de páncreas.
Y el tabaquismo, a su vez, está relacionado con el consumo de café. Y artificialmente en esa investigación, lo que se nos muestra es que el consumo de café está relacionado al cáncer de páncreas. ¿Ya? Es una relación que está confundida. Pero lo que figura en sus libros es lo que figura, ya voy a exagerar, en todos, o en casi todos, en la gran mayoría de libros. ¿Cómo está representada en sus libros la relación entre el consumo de café y el tabaquismo? Vean la flecha, ¿cómo es? Bidireccional. Ya. Entonces, esa flecha que es bidireccional, lo que quiere decir es que la relación entre estos dos factores no es causal, pero van de la mano, pero no causal. Pero alguien podría entender que más bien es una retroalimentación causal, ¿no? Porque es una flecha en dos direcciones. Por eso es que acá en la diapositiva, al propósito, está esta línea que no tiene flechas en dos sentidos. ¿Ya? Y por eso les estoy avisando, porque eso lo van a encontrar en los libros, en las guías, en sus videos. Ustedes ven los videos de YouTube, ¿no? El video de YouTube, la inteligencia artificial, todo el mundo, pregunten confuso, acá les va a poner una flecha bidireccional. Pero para no equivocarse, esa bidireccionalidad no está significando una retroalimentación. Lo que quiere significar es que no hay una relación causal. Pero sí, ojo, sí podría ser, eso sí podría ser, que C sea causa de ello. Eso sí puede darse, como está acá. ¿Ya? Entonces, una variable confusora. ¿Qué es una variable confusora? Es una variable que está relacionada de forma causal con la enfermedad. O sea, esa exposición, ese confusor, es un factor de riesgo causal de la enfermedad. 2. Está relacionada de manera causal o no causal con la exposición. Este punto 2, causal o no causal, por eso es que están estas dos tipos de flechas. Podría ser una relación causal o podría ser una relación no causal. ¿Ya? Y en tercer lugar, no es consecuencia, no es una variable intermedia entre la exposición y la enfermedad. ¿Ya? O sea, no es consecuencia de la exposición y que me lleva a la enfermedad. No es una variable intermedia. Lo mismo, dicho de otra manera, lo mismo es que la variable confusora está relacionada con la enfermedad, pero no es consecuencia de la enfermedad, está relacionada con el factor de riesgo, pero no es consecuencia del factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, este es de otro libro, solamente para que vean cómo en los diferentes libros se presenta de forma similar exposición y enfermedad. Esta es la variable confusora, que es un factor de riesgo de la enfermedad y está relacionada con la exposición. Y vean cómo le ponen aquí la flecha en dos direcciones. ¿Ya? Pero para decir de que esa relación no es causal. Y estos autores ponen como ejemplo más bien consumo de alcohol y cáncer de pulmón, que esa sería una relación que está confundida por el tabaco. Pues el tabaco sería un factor de riesgo causal para cáncer de pulmón y está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, en el libro de metodología de investigación de Argimón, ese es como un comentario que hacen, que digamos no está en todos los libros, pero que lo señalan, que se plantea incluso que ese confusor no necesariamente tiene una relación causal con la respuesta. Se los presento solamente para que sepan que hay autores que discuten esto, pero para nosotros sí vamos a considerar como que el efecto confusor es un factor de riesgo causal de la enfermedad. ¿Ok?
¿Ya? Eso es solamente para que lo tengan ahí. Saben que existe, se los mostré hoy día, pero no va a venir una pregunta así en el examen. No se preocupen, ¿ya? Esto es solo para que sepan. Entonces, esto es lo que dice Argimón, ¿ya? O sea, esto que está en morado sería lo que dice Argimón, pero no es lo usual o habitual en los textos. Y ahí explica por qué. Ya. Entonces, regresemos a McMahon, que tenía un problema de sesgo de selección por los controles que tomó hospitalarios, pero adicionalmente está el problema del tabaquismo. Y es justo la figura que ustedes han visto ahora en sus libros, ¿no? Entonces, ahí lo que se coló y que confundió esta relación entre el consumo de café y el cáncer de páncreas fue el tabaquismo. Matemáticamente, numéricamente, ¿cómo es que se comporta el confusor? Vean ustedes. Ponemos aquí el ejemplo de alcohol y cáncer de pulmón. Este resultado es estadísticamente significativo. Jesús, Fernando, Jesús, ¿dónde está Jesús? Jesús, a ver, interpreta este valor de riesgo relativo. Jacqueline Jacay, Jacqueline, ¿escuchaste a Jesús? Jesús, que Jacqueline te escuche y mírala, mírala a Jacqueline. Interpreta este riesgo relativo de 3. Exactamente lo que dijiste. Silencio. Escuchen a Jesús. Jacqueline, ¿estás de acuerdo con Jesús? No, ya sí ha hablado fuerte ahora el muchacho, ¿no? Sol, Sol, ¿dónde está Sol? Ah, ya está al costado. Sol, ¿estás de acuerdo con Jesús? Sí, yo estoy en desacuerdo. Pedro, lavado, Pedro, ¿no está Pedro? Ah, no, Pedro es el que está con su hijita. Sí, él me pidió permiso, me pidió permiso. José, Leandro, ya, si has escuchado a Jesús. Ya, ¿por qué estoy en desacuerdo? Es 3 veces el riesgo, es el triple, 3 veces el riesgo. ¿Ya? Esa es nuestra conclusión. Entonces, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, según estos resultados. ¿No? Tienen el triple de riesgo. Las personas que consumen alcohol tienen el triple de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón en comparación a las personas que no consumen alcohol. Eso es lo que ahí tenemos. Entonces, y esto es clave en el análisis de efecto confusor, de modificación de efecto, hacemos una estratificación. Y vamos a hacer la estratificación por la variable que sospechamos es la confusora. Y entonces hacemos esa estratificación por consumo de tabaco. Entonces, todos estos participantes los dividimos. Los no fumadores y los fumadores. Y vean ahora cuánto sale de riesgo relativo. 1. ¿Hay relación entre alcohol y cáncer de pulmón? Gracias, muchas gracias. ¿Hay relación entre alcohol y cáncer de pulmón? No hay. No hay. Chiara Machere. Chiara. Lo tengo sin tildes. Si estuviera con tildes, lo pronunciaría adecuadamente. Disculpa. Chiara.
dinos, con estos datos, ¿no? Con esta información, ¿cuál es el valor del riesgo relativo del tabaquismo y cáncer de pulmón? ¿Cuánto? Dilo, Kiara, dilo. ¿Estás segura? Jan Moreno, ¿cuánto es el riesgo relativo del tabaquismo y cáncer de pulmón? Ya lo dijo Kiara, solamente que no está segura, pero esa es la respuesta. ¿La escuchaste? Ya, entonces tú dinos la respuesta, analizando los datos. Abigail Oliva, Abigail, ¿dónde está Abigail? Abigail, ¿cuánto es ese riesgo relativo? 5, exacto, ¿no? 10 entre 2, 5. Entonces, el tabaquismo es el factor de riesgo para el cáncer de pulmón. El alcohol no, ¿ok? Entonces, esta relación está confundida por ese factor de riesgo causal, ¿ok? Ya, a todos les quedó claro que el riesgo relativo es 5, ¿no? ¿Alguien tiene duda? A ver, ¿qué es el riesgo relativo? Incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Ya, ¿cuál es la incidencia de cáncer de pulmón en los que fuman? 1 en 1000. ¿Cuál es el riesgo de cáncer de pulmón en los que no fuman? 0,2 en 1000. 1 entre 0,2, 5. ¿Alguien tiene duda? ¿Ah? Y además, aquí hay una relación, porque vean, en los fumadores, el 88,89% consume alcohol. En los no fumadores, solamente el 18%. Claramente hay una relación, claramente hay una asociación. ¿Ok? Entonces, si A está asociado con B y A está asociado con C, por lo tanto, C está asociado con B. Pero en este caso, esa relación no es causal, no es una relación estadística. Si A está relacionado estadísticamente con B, A está relacionado estadísticamente con C, C va a estar relacionado estadísticamente con B. ¿Ya? Y ahí estamos introduciendo la confusión. ¿Qué no es confusión? No es confusión. Una causa intermedia en el camino causal. ¿Ya? En esta diapositiva, las S, lo que está representado con una letra S, es lo que sospechábamos era confusor, pero no es confusor. Entonces, ¿qué no es confusor? Una causa intermedia entre la exposición y el desenlace, que es una de los puntos, ¿no? Que unas diapositivas antes se decía, ¿no? Un confusor es esto, no es aquello, ya. Esto no es confusor. Aquí, el confusor no es consecuencia de la enfermedad y tampoco es consecuencia de la exposición. Bruno Mantilla. Bruno, ¿qué nombre recibe esta letra S? Brian Narciso. Brian, ¿no está Brian? Brian. A ver, Brian Narciso no tiene una hija que está ahorita malita, ¿no? A ver, ¿dónde está Brian? Levante la mano, Brian.
¿Qué hacemos con el Brian? Sergio Ninahuamán Sergio. ¿Qué nombre recibe esta letra S? Ya. ¿Quién dice cómo se llama ese? Colisionador. Exacto, ese es un colisionador. Y tampoco es un confusor, un desenlace, ¿no? Que está yendo por por otro camino causal. Entonces, el efecto confusor lo controlamos. En este momento, ustedes en el diseño planifican restricciones con criterios de selección, pareamiento, aleatorización en experimentos. En el análisis certificado, ajuste de tasas que ustedes ya conocen, modelos multivariados. Y los DAG me permiten representar, ¿no?, estas variables potencialmente confusoras, ¿no? Por ejemplo, aquí esta variable, ¿no?, podría ser un confusor, que aquí es una variante genética, ¿no?, para esta relación. ¿Y cómo son? Ya. Vamos a complejizar un poquito nomás este tema de los confusores, agregando una situación adicional. O sea, lo que hemos dicho es que la variable confusora lo que hace es una relación que no es causal, me la convierte en causal porque está relacionada esa variable confusora con el desenlace y con la exposición. Ya, entonces, vamos a ir un paso más y comentamos. Podría también suceder que lo que hace el confusor es alterar una relación que sí es real, pero la altera. ¿Ya? Y vamos a tener tres situaciones: confusor positivo, confusor negativo y confusor cualitativo. ¿Ok? Esto ya es un poquito más avanzado. Esto sí es un poquito más avanzado, ¿no? Epidemiología, más allá de lo básico. ¿Quién es el autor de este libro? Sclor. Vean sus libros de Gordis. ¿Quién es el autor del libro de Gordis? El segundo autor que figura ahí en su libro de Gordis. Sclor. ¿Ya? Entonces, con calma. Vean. Escriban ustedes en sus diapositivas: no ajustado es el resultado crudo. ¿Ok? O sea, este resultado crudo, en otras palabras, es el resultado confundido. Porque es el crudo. ¿Ok? Ahí está confundido. Está el efecto del confusor. Y este error relativo ajustado es ya el error relativo controlado, entre comillas, es el riesgo relativo real, es el riesgo relativo verdadero. ¿Ok? Entonces, este de acá es el confundido y la última columna es el verdadero. ¿Qué pasa? Veamos la primera. Confundido y verdadero. ¿Qué me dice el confundido? Que es un factor de riesgo. ¿Y qué me dice el verdadero? Que no hay relación. De uno, me lo está alejando de uno. ¿Qué dice el confundido? ¿Qué dice el confundido aquí? Que es riesgo. ¿Qué dice el real? También es riesgo, pero no tanto. Entonces, el confundido, ¿qué me está haciendo? Alejando del uno.
sobreestima el efecto positivo. Confusor positivo. Relación confundida. ¿Cuál es el valor del riesgo relativo? 0,3. ¿El riesgo relativo real cuánto es? 0,7. Este 0,3 respecto al 0,7, ¿qué está haciendo? Alejándose del 1. Se está alejando del 1. Pero se está alejando del 1 en el lado de protección. ¿Qué protege más? ¿Un 0,3 o un 0,7? 0,3. 0,3 protege más. 0,3 es 70% menos riesgo. 0,7 es 30% menos riesgo. ¿No? 0,3 protege más. Entonces, el confundido me está sobredimensionando la protección. Confusor positivo. Ya. Con calma. Vamos línea por línea. Aquí, el confusor, ¿qué me dice? No hay relación. Y en realidad es un riesgo. Entonces, ahora el confusor, ¿me aleja del 1 o me acerca al 1? Me acerca al 1. Confusor negativo. Confusor 1.5. El riesgo real o el factor de riesgo real 3.2 veces el riesgo. ¿Qué está haciendo el confusor? Me disminuye el riesgo, me lo lleva hacia el 1. Relación confundida 0.8. Relación real 0.2. ¿Qué está haciendo el efecto confusor? Disminuyendo la protección. Me lleva hacia el 1. Confusor negativo. Y cuando va de un lado al otro, lo real es protección y yo veo que es riesgo, lo real es riesgo y yo veo protección, se denomina un confusor cualitativo. ¿Ya? Esto va a venir el martes. Va a venir. O sea, a ver, si es un examen de epidemiología donde hay una clase de efecto confusor, no les voy a preguntar sobre si el confusor es positivo, negativo, cualitativo. ¿Creen que no les voy a preguntar? Claro que tengo que preguntarles. Va a venir. No necesariamente así. Podría venir en un gráfico. O de otra forma. Es lo mismo. Es lo mismo. Ese es el riesgo relativo. Y vean, justo aquí está el 1. No ajustado y ajustado. O sea, el oscurito es el confundido. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? ¿No? El negrito está confundido, ¿ya? Es decir, lo entiendo. Entonces, el confundido se acerca al 1 o se aleja del 1 respecto al real. Entonces, ¿este es un confusor negativo o positivo? Negativo. Aquí el confundido se aleja o se acerca al 1 respecto al real. ¿Positivo o negativo? Positivo. Acá, el ejemplo 3. El confundido se acerca a 1 o se aleja del 1. Entonces es un confusor negativo. Aquí, el confundido se acerca o se aleja del 1. Se aleja. Si se aleja del 1, positivo. Y este de aquí que cambia el sentido, cualitativo. ¿Ustedes prefieren en número o prefieren en gráfico? En gráfico, en número voy a preguntar. Entonces, no, ya el examen ya está hecho, no me acuerdo cómo está. Ya. Ahora, la modificación de efecto no es confusor. Ojo, la modificación de efecto es, tengo una tercera variable y cuando estratifico por esta variable, el comportamiento de los estratos es diferente entre sí y a su vez diferente
al comportamiento global. ¿Ok? Entonces, ¿qué es diferente a lo esperado? ¿Qué es lo esperado? Y eso está también en sus libros, ¿no? Justamente en el capítulo 15, ¿no? Este cuadrito o este flujo 15-6, ¿no? Primero, ¿hay una asociación? Sí. ¿Esta asociación se debe a un confusor? No. Entonces, si esta asociación es igualmente fuerte entre los estratos, si es sí, no hay una interacción. Pero si es distinta, hay una interacción. ¿Ok? Y esta interacción puede darse bajo dos modelos, el aditivo y el multiplicativo. Y también va a venir una pregunta sobre esto. Revisen el capítulo 15 es, ¿no? Al final del capítulo hay varias preguntas. ¿Ok? Revisen. No es que va a venir igualito la pregunta, pero va a venir el tema. Va a venir. ¿Ya? ¿En qué curso les dicen así? Tal tema se les va a preguntar. Salvo anatomía y al final viene otra cosa, ¿no? Pero bueno, en mi época era así. Va a venir tal tema anatomía. El examen era totalmente distinto. El modelo aditivo es un análisis de riesgos atribuibles y el multiplicativo de riesgos relativos. ¿Ya? Entonces vamos a ver estas tablas que están en sus libros. ¿Ok? Vean. Como estamos analizando la relación entre una exposición y un efecto, que vamos a estratificarla por una segunda variable, ¿ok? Podemos tener estos cruces, ojo, donde ambos A y B son exposiciones. Ambos son exposiciones. Y lo que está dentro de cada celda son las incidencias. ¿Ok? Este 3, este 9 y este 15 son las incidencias. No son personas. ¿Ya? Son las incidencias. Y tenemos la exposición A y la exposición B. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estratificando por el factor B. Sabemos que en los no expuestos al factor B, la incidencia en los no expuestos a A es de 3 y en los expuestos a A es de 9. Ahí en sus libros les debe decir, acá no lo recuerdo, si este es un 3%, 3 en 1000, 3 en 10.000, ahí en sus libros tal vez les comentan. Pero recuerden, esa es una incidencia, ¿ya? Esas son incidencias, no son personas. Ya, ese va a ser un 3 en 1000, 3 en 10.000, 3 en 100, es una incidencia. En los expuestos a B, sabemos que los no expuestos a A y expuestos a B es 15 la incidencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la incidencia en los expuestos a B que también están expuestos a A? Entonces tenemos dos posibles respuestas. Una respuesta, si esta interacción sigue un modelo aditivo, y una respuesta, si esta interacción sigue un modelo multiplicativo. Son las dos posibilidades. Modelo aditivo. Si esta interacción sigue un modelo aditivo, el análisis que vamos a hacer es de riesgos atribuibles. Entonces, ya en esta tabla, o sea, porque ahí en sus libros va apareciendo como una secuencia, ¿no? Va yendo paso a paso. ¿Cuánto sería el riesgo atribuible? ¿Ok? Antes de poner ahí el 21. Vean, ¿cuánto es el riesgo atribuible de positivo a A frente al negativo a A dentro del estrato de los no expuestos a B? ¿Cuánto es 9 menos 3? 6. Riesgo atribuible. Ahora, en los no expuestos a A,
los positivos AB frente a los negativos AB. ¿Cuánto sería el riesgo atribuible? 12. Entonces, esta celda, yo espero que tenga un riesgo atribuible de 6 versus el 15 y que tenga un riesgo atribuible de 12 versus el 9. ¿Cuál es el valor que me da un riesgo atribuible de 6 cuando lo comparo en fila y un riesgo atribuible de 12 cuando lo comparo en columna? ¿Cuál es ese valor? 21. ¿Ok? Entonces, ahora, los siguientes números que aparecen aquí es comparando, ojo, comparando con el no expuesto a ninguno de los dos factores. Este contra sí mismo, ¿qué valor va a ser? 0. Yo contra mí mismo, si es riesgo atribuible, 3 menos 3, 0. Y aquí tenemos el 6, que es 9 menos 3, 12, que es 15 menos 3, y frente a este no expuesto a ninguno de los factores, el expuesto a ambos factores, 21 menos 3, 18. Estos son los riesgos atribuibles. ¿Ok? Modelo aditivo. Ahora vamos al modelo multiplicativo. Tenemos nuestra misma relación. Ahora hacemos el análisis, pero de riesgos relativos. ¿Cuántas veces es 9 respecto a 3? 3 veces. Entonces yo esperaría que hay un número que sea 3 veces 15. ¿Qué número es 3 veces 15? No, usted se contagio. 15, ¿cuántas veces es 3? ¿Qué número es 5 veces 9? Entonces, bajo el modelo multiplicativo, esta celda es 45. Y si hacemos el mismo ejercicio de comparar todo frente al no expuesto a ninguno de los dos, ¿ok? O sea, si yo mismo me comparo conmigo, el riesgo relativo es 1. Y luego tengo 9 sobre 3, 3, 15 sobre 3, 5, 45 sobre 3, 15. Los riesgos relativos. ¿Ya? Modelo aditivo, modelo multiplicativo. ¿Ok? Modelo aditivo, riesgos atribuibles. Modelo multiplicativo, riesgos relativos. ¿Ok? Esa es otra forma de verlo. ¿Ok? Aquí tenemos una interacción aditiva, 30 menos 10, 20, 60 menos 40, 20, 60 menos 30, 30, 40 menos 10, 30. Pero esto ya escapa a esta interacción aditiva, entonces tendríamos algo distinto, ¿no? Una modificación distinta a el modelo aditivo. Y aquí tenemos más bien una interacción multiplicativa. 30 respecto a 15 es doble, 20 respecto a 10 es doble, 15 respecto a 10 es 1.5, 30 respecto a 20 es 1,5 y aquí también estaríamos por fuera de esta interacción multiplicativa. ¿Ok? Para nosotros, lo que nos vamos a quedar es con estos ejercicios. Con esos ejercicios, ¿qué es lo que están aquí en sus libros? O sea, se les va a decir, si tenemos una interacción que es aditiva, si tenemos una interacción que es multiplicativa, les voy a dar 3 de estos valores y con 3 de esos valores hay que encontrar el cuarto. ¿Está bien? Si yo les digo, hay una interacción aditiva, una interacción multiplicativa y solo les doy 2 valores, ¿cuál va a ser la respuesta que ustedes van a dar? No se puede calcular, porque necesariamente necesito 3 valores para completar la tabla. ¿Ya? Entonces, como hicimos con el efecto confusor, ahora con la modificación de efecto, ponemos nuestro análisis estratificado, ¿ok? Y
¿Cómo se comporta el efecto modificador, la interacción? Vean, asbesto y cáncer de pulmón. Sí, es un factor de riesgo, un estudio de casos y controles. Factor de riesgo. Ok. Pero ¿qué pasa si yo estratifico por tabaquismo? Sigue siendo un factor de riesgo el asbesto respecto a cáncer de pulmón. Sigue siendo factor de riesgo. Pero la presencia o ausencia del tabaquismo me diferencia, me modula, me hace distinto ese comportamiento. En los no fumadores, el asbesto presenta un doble de riesgo para cáncer de pulmón, pero en los fumadores es 60 veces el riesgo. La modificación de efecto, el análisis entre estratos, cuando los comparo, son distintos. Y el valor global es un valor que está entre los dos. No es que esté a la mitad del camino, ojo, no es a la mitad del camino, sino que está entre los dos. Va a depender de los datos, ¿ya? Pero está entre los dos. Entonces, este tabaquismo modifica esa relación, no es un confusor. El modificación hay que presentarlo, ¿ok? Y si bien hay ajustes, lo principal es presentar y no es un sesgo, ¿ya? La modificación de efecto no es un sesgo. Esto es lo que les acabo de comentar, ¿ya? ¿Cómo identificamos si es confusor, si es modificación de efecto? Y aquí un repaso rápido. El confusor es un sesgo que tenemos que minimizar, que tenemos que prevenir. La modificación de efecto es un fenómeno biológico, ¿ok? El efecto confusor me introduce un error. La modificación de efecto me enriquece la información y tengo que presentarla así estratificada. Ya, esto es importante, ¿eh? Reproducibilidad. Si la modificación de efecto es un fenómeno biológico, espero que se repita o que no se repita. Que se repita. Si el tabaquismo modifica lo que es el asbesto, ¿no? El efecto del asbesto como factor de riesgo para cáncer de pulmón, yo espero encontrar esa interacción biológica en un estudio en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, porque es un fenómeno biológico. En cambio, el efecto confusor, lo que yo espero más bien es que no se repita, porque un estudio siguiente yo voy a controlar el efecto confusor. O sea, ¿ustedes esperan que un estudio ahora, 2026, se concluya que el café es factor de riesgo para cáncer de páncreas? No, ya no debe presentarse ese efecto confusor, porque ya diseño mejor el estudio. ¿Ok? Eso es importante, ¿eh? Ya, esto, de todo lo que estamos viendo, no lo olviden. Esto les voy a preguntar. Ojo, cuando digo que les voy a preguntar es que puede venir, no es que necesariamente va a venir. Ojo, que puede venir. Es que es una regla interesante, sencilla, práctica, de cómo identificar si estamos o no frente a un confusor con los datos. O sea, si me dan el riesgo relativo crudo y el riesgo relativo ajustado, ¿ok? ¿Es o no es? Claro, porque hemos dicho que varía, pero ¿cuánto debe de variar? Entonces, lo que dice esta regla, ¿no? Es una diferencia, pero le ponemos valor absoluto porque la diferencia podría ser negativa, debería ser más del 10% esa diferencia relativa. Poniendo en el denominador, ojo, el ajustado, ya no se olviden. En el numerador pueden olvidarse quién va primero, quién va después, porque finalmente es una diferencia absoluta. Lo que no tienen que olvidarse es que abajo en el denominador va el ajustado. Entonces, ¿qué acción tienen que hacer ustedes? Eliminar el efecto confusor. En cambio, en la interacción, describirlo, detallarlo, analizarlo, etc. ¿Cómo se controla el efecto confusor?
en el análisis, que ya lo hemos visto en una tabla anterior cuando hablábamos de control del confusor. En el diseño, ¿cómo se controlaba el efecto confusor en el diseño? Hace unos minutos lo hemos visto. Pareamiento era una, aleatorización y los criterios de selección, ¿no? Si revisan sus diapositivas, ¿no? Eran las tres grandes estrategias que nos ayudan a controlar el efecto confusor en el diseño. Mis criterios de selección, o sea, restrinjo, hago pareamiento, aleatorizo en los experimentos. Y luego, ¿qué decíamos en el análisis? ¿Cómo controlábamos el efecto confusor en el análisis? Estratificación, ajuste de tasas, modelos multivariados, ¿no? Entonces, en el análisis, estratificado, ajuste de tasas, multivariados. La modificación de efecto la describo. Y si eventualmente quiero hacer un modelo multivariado que incluya estos efectos, hay que poner un componente de la interacción. No la variable solita, sino esa interacción tiene que estar ahí descrita. La presentación hay que, en el caso del confusor, y eso es bien usual ahora en los artículos, ¿no? La estimación cruda y la ajustada, ¿no? En los artículos ustedes deben de haber encontrado, ¿no? Reloj relativo crudo y ajustado, razón de Oz cruda y ajustado. En la interacción, el análisis por estrato, los gráficos también ayudan bastante. Ok, esa era la última.